¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller, ya próximo a volver a mi casa, pero bueno, dado la calidad de los comentarios de los amigos, como por ejemplo Gregorio Casa, estaba ahí intercambiando comentarios con otro amigo, creo que Cristian. Bueno, hablaban un poco sobre las Pico del Oro, que es un tema recurrente. Hoy creo que todos los canales estamos hablando de Picos del Oro. Después viene la época de las francesas y así. En fin, tenemos la Inco y la Total. Bueno, un año y medio atrás, 3 o 4 meses atrás. Bueno, lo que puedo destacar de la Total o de la Inco, porque son prácticamente iguales, no las recomiendo para lo mismo y las recomiendo para lo mismo. O sea, no las recomiendo para plomería, dado que por ahí en plomería la Pico del Oro la utilizamos mucho para el ajuste, obviamente, de caños en polipropileno. La mordida no es buena. Si tenemos que trabajar con alguna pieza con algún diámetro un poquito mayor, por ejemplo una unión doble, la posición en ambas, en eso son exactamente iguales. Queda incómoda, queda una posición incómoda para trabajar en cualquiera de las dos. O sea, no, si bien no zafa, es una herramienta confiable dentro de todo. Bueno, los mangos prácticamente son aislantes, está linda están lindas para trabajar, son buenas unidades. Pero para mí, para mi juicio, no en plomería. Lo que rescato de las dos, que si bien son la misma, podemos observar que la Total dice total. Y la Inco dice Inco. O sea, no es que es una misma herramienta y le cambiaron los colores y le dan un determinado nombre a través de sus mangos. No, son herramientas puntuales con matrices, moldes preparados para tal o cual unidad. Bueno, son prácticamente iguales, faltaría la en top. Por estos lados no se consigue mucho en top. Compré alguna que otra pinza en su momento. Bueno, la están en el taller que le presté a mi amigo Jorge. La calidad la verdad que no es buena, pero las Pico del Oro no las pude conseguir. Así que nada, dado el tenor de los comentarios, lo acertado que están en algunas cosas, y para no estar comentando yo también, dado que bueno, uno por ahí se expresa mejor a través de un videíto, nada, antes de irme decidí mostrar un poco juntas las Pico del Oro Total e Inco, dado que bueno, verdaderamente el que las ve es una herramienta que llama la atención, impresiona como tal y además están bastante reforzadas. En tareas de mecánica, por ejemplo, es una muy válida herramienta. Como dije, en plomería deben estar los amigos, los colegas que la utilizan, pero yo el tiempo que la estuve utilizando en plomería no me causó demasiada comodidad, no la encontré funcional. La mordida no es buena para el ajuste de caños. Tiene una cara plana y una cara dentada. Esta la tengo un poquito aceitada porque, como digo, estuvo trabajando en mecánica. Y de paso le saqué un poquito el óxido. Pero bueno, toda herramienta tiene sus vestigios, sus huellas de la batalla. Es así. No es que uno muestre fierros viejos. Son herramientas que prácticamente no tienen uso. El uso necesario y básico para poder desarrollar una toma de contacto. Como les decía,
la mandíbula tenemos una parte lisa en ambas caras y una parte dentada, más un segmento dentado, forma plana, de apoyo plano, en las dos es igual, y notarán que por ahí no tiene tanta mordida, no tiene tanto diente, se ve a simple vista que por ahí es más débil. Con esta fui un poco más piadoso, dado que vi que se trataba de la misma situación que en el caso de la Total. Entonces decidí quizás no castigarla porque la impresión era la misma. Por ahí le cambia un poquito la anatomía entre una y otra a lo que es el mango. Eso es así. Pero en líneas generales es la misma herramienta. Sí, cada una, como dije antes, tiene en su anatomía, en su cuerpo, el nombre que la comercializa. Inco, Total, faltaría la trilliza en Top. En Top, a mí, la verdad que lo que me gustó hasta ahora fueron los tubos, un buen juego. Está el video en el canal, lo uso generalmente. Como digo siempre, lo que más uso es la caja de tubos que uno arma en forma individual, ¿no? Comprando unidad por unidad, por ahí están discontinuos, si bien están todas las medidas, pero por ahí no están los estriados o no están los hexagonales. Y después uno quizás va comprando alguna que otra unidad y la va anexando a la caja y va terminando un juego espectacular, y los otros juegos completos quedan ahí inmaculados. Pero esto lo entienden los locos de las herramientas como somos nosotros, ¿no? Ustedes, yo, los colegas youtubers nos podemos llamar, no sé en qué momento nos podemos llamar youtubers. Yo soy un técnico que ama las herramientas, profesa el amor a la antigua escuela, con soluciones mecánicas, pero no en mecánica, soluciones mecánicas aplicadas, o sea, soluciones a la antigua escuela, en determinados oficios, en determinadas cuestiones. Así que bueno, nada, aprovecho para mandarles un saludo. Les comento, ya que estoy, la RX llegó a los 8.000 kilómetros, a sus primeros 8.000 kilómetros. Así que bueno, voy a hacer un videito, dado que entre los 7.000 y los 8.000 kilómetros hubo un montón de cambios, pasaron un montón de cosas, nada grave, pero hubo cambios. No hice el video de los 7.000, algunos amigos me lo reclamaron, dado que son fanáticos, no de mi RX, son fanáticos de la RX y por ahí no encuentran una modelo 2008 con ese kilometraje real. Pero bueno, el que entiende sabe que son kilómetros reales. A veces, bueno, vieron cómo es YouTube, quedan dando vuelta a los videos y dicen, esa moto no tiene ni a palo, tiene 3.000 kilómetros, ni a palo tiene 3.000 kilómetros. Bueno, venite con llaves, con herramientas, si conocés de mecánica, si sabes de motos, vení, desarmala y fíjate que ahí comprenderás unas cuantas cosas, qué kilometraje tiene la moto. Pero bueno, nada, yo, como digo siempre, lo que me caracteriza es que soy honesto. Pueden venir, pueden desarmar la moto, después ármenmela de vuelta, obviamente, porque no gano nada con mentirles. O sea, estos videos, el canal, no lo hago por ningún interés en particular, lo hago simplemente por las ansias de hacer algo, ansias de contar experiencias, de contar historias, anécdotas. Y bueno, profesar un poco el amor a las herramientas, a la antigua escuela. Y si a alguno le sembré las ganas de armarse un tablerito, como ya pasó, como ya me han contado, de armarse un lugar en la casa, un lugar en un tallercito, no sé, juntar las herramientas que están dando vuelta, limpiarlas, cuidarlas, ya me doy por bien pagado. Así que nada, gente, les mando un saludo, espero tengan
buen descanso. Mañana nos vemos sin falta en una charlita. Esta no es una charlita, pero bueno, es un videíto que no quería dejar de hacer, dado que, como dije ya por tercera vez, vi que los comentarios tenían un tenor espectacular, y para no hablar tanto, mediante los comentarios, nada mejor que expresarse mediante un videíto. Les mando un saludo.